estamos en la iglesia del convento de San Domingos de Bonaval. Esta es, digamos que aquí se pusieron las primeras piedras de lo que hoy es el conjunto del monasterio de San Domingos de Bonaval. Se fundó en el año 1219 y cuenta la leyenda que fue un peregrino que llegó a Santiago de Compostela y que, maravillado con sus experiencias en el camino, dijo que quería construir algo que dejase huella de su persona. Consiguió que hubiese una serie de mecenas en la ciudad que aportaran dinero, que diesen unas ayudas económicas, que hoy en día los tenemos por aquí también representados en sus tumbas, para construir, digamos, un monasterio, el monasterio de San Domingos, que es donde nos encontramos ahora. Es una de las únicas partes góticas que conservamos en la ciudad de Santiago de Compostela. Es lo que vemos ahora, donde estamos, esta cúpula maravillosa. El conjunto de San Domingos de Bonaval está en la entrada de la ciudad santa de Santiago de Compostela. Se llama Porta do Camiño, esta zona, la Puerta del Camino, y bueno, es por donde justo, digamos, que empieza ya la magia. Y relacionado con la cultura está evidentemente este monasterio y el museo que se encuentra dentro del monasterio. El museo se llama Museo do Pobo Galego. El Museo do Pobo Galego significa Museo de la Identidad del Pueblo Gallego. Aquí se reunieron a finales de los años 70 un grupo de personalidades relacionadas con la cultura, relacionadas con la ciencia galegas, que decidieron tener un centro, tener un sitio donde se conservase todo aquello que nos identificaba como galegos. Estamos en la otra parte de la iglesia, parte que se llama el Panteón dos Galegos Ilustres, Panteón de los Gallegos Ilustres. En esta iglesia no hay culto, pero sí que viene gente a hacer su culto particular a dos de nuestros galegos más ilustres, que son Castelao, el que está justo detrás de mí, los restos de Castelao, que fue, digamos, uno de los fundadores del nacionalismo galego. Y un poquillo más al fondo, más allí, está Rosalía de Castro, que es nuestra poetisa más relevante de la historia, de toda la historia. Y bueno, aquí están sus restos. Yo creo que es el sitio más indicado, ya que junto con el resto del museo están, digamos, no exactamente los restos, pero sí parte de nuestra identidad, y estas dos personas forman parte de nuestra identidad, la identidad del galego, ¿no? Nos encontramos en la escalera del convento de San Domingos de Bonaval. Es nuestra parte, digamos, más turística y más importante. Es una joya arquitectónica, es una escalera de 3 rampas con las cuales el arquitecto Domingo de Andrade consiguió comunicar todos los pisos del edificio en un espacio muy pequeñito y de forma individual. Cuenta la leyenda, otra vez, que como en la vida misma hay clases sociales, y entre los monjes pues hay monjes que mandan un poquito más, monjes que mandan un poquito menos y monjes novicios que quieren algún día llegar a mandar. La forma de incentivar a que esta gente fuese aplicada era distribuyendo perfectamente sus tareas diarias y también en el área residencial donde dormiría cada uno y donde haría su vida cada uno. Así tenemos 3 escaleras que llevan a partes diferentes del edificio y por las cuales podrían subir cada grupo de monjes sin cruzarse.